Eh, Bienvenidos a el estudio que estamos haciendo acerca de la persona más importante que este mundo ha tenido. Esa persona es Jesús de Nazaret. Ya estamos en la parte donde Jesús empieza a enseñar, o sea, está poniendo las bases del reino y cuáles son las características que tienen que tener las personas que lo integran. Que si antes de pertenecer a su reino no las tienen, después las van a recibir. El otro día habíamos dicho de que aquellos que integramos el reino de Jesucristo aquí en la tierra tenemos que ser luz, tenemos que ser sal y luz en medio de la sociedad que nos toca vivir. Tenemos que contrarrestar el avance de la maldad y tenemos que dar a conocer la luz de Dios a la gente, tenemos que reflejar la gloria de Dios a la gente. Y hoy vamos a estudiar acerca de otra de las características que tenemos que tener las personas que integramos su reino. Jesús lo enseñó. Cuando Él empieza su ministerio, enseña una cosa que sí, nosotros lo conocemos como el Sermón del Monte, o sea, las bases del reino. Y hoy vamos a ver la parte donde Jesús habla acerca del enojo. Vieron que nosotros somos fáciles a enojarnos y hay personas que se enojan y se enojan para toda la vida, y hay hermanos que a lo mejor se enojan para siempre, y hay padres con respecto a los hijos o hijos con respecto a los padres. ¿Y qué enseña Jesús acerca del enojo? Vamos a ver. En el capítulo 5 de San Mateo, que es el evangelio base que nosotros vamos a tomar para estudiar sus enseñanzas, que la única razón por la cual lo tomamos es porque es el evangelio que fue escrito en el idioma que Jesús hablaba. Y el resto de los otros evangelios han sido escritos en griego, pero este fue escrito en arameo y después fue traducido al griego, y lo que nosotros tenemos es la traducción al griego. El original no lo tenemos. O sea, tal vez algún día los arqueólogos descubran el original entre todos los libros antiguos que se van descubriendo. Y dice, en el versículo 21 del capítulo 5 de San Mateo, dice: ustedes han oído que sus antepasados se les dijo, que a sus antepasados se les dijo, no mates. O sea, está explicando acerca de los mandamientos, el decálogo, que era la base de las leyes del pueblo hebreo. También son la base de las leyes nuestras, porque nuestra sociedad está construida, o sea, todas sus leyes en base a las enseñanzas de Jesús, y también tiene algunas cosas que toman de los griegos y también de los romanos. De hecho, que lo primero que se estudia en la Universidad de Derecho es Derecho Romano, porque nuestras leyes están basadas en esas leyes. Y entonces él toma acá uno de los mandamientos, uno de los 10 mandamientos es el no matar. Entonces Jesús dice: ustedes han oído que a sus antepasados se les dijo, no mates, pues el que mate será condenado. Esa era la ley, una de las leyes de los 10 mandamientos. Pero ¿qué nos enseña Jesús? Jesús, esta ley no matará, la eleva, fíjense. Pero yo les digo que cualquiera que se enoja con su hermano será condenado. O sea que no es solamente no matar, sino no enojarse. El que se enoja será el condenado. Al que insulte a su hermano lo juzgará la Junta Suprema, y el que injurie gravemente a su hermano se le hará merecedor del fuego del infierno. O sea que Jesús eleva esta ley de no matar a no enojarse, y en nuestra sociedad que vivimos siempre enojados por cualquier cosa, y que nosotros nos llamamos cristianos, pero resulta que no cumplimos esta ley esencial, que es no enojarse. ¿Y quién es el que se perjudica cuando se enoja? Es la persona que se enoja. Realmente hay personas que tienen una personalidad que no pueden volver para atrás cuando se enojan. Pero el que más es perjudicado en nuestras relaciones humanas es el que se enoja, porque la persona con la cual estamos enojados mejor ni cuenta se da que estamos enojados con ella. Y Jesús va más adelante, fíjense,
Así que, si al llevar tu ofrenda al altar te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí mismo delante del altar y ve primero a ponerte en paz con tu hermano. Entonces podrás volver al altar y presentar tu ofrenda. Fíjense en lo importante. Y nosotros no vivimos en la sociedad hebrea del siglo I, pero vivimos en el siglo XXI. Y en el siglo en el cual nosotros estamos viviendo, nos congregamos en diferentes iglesias. Y pensar que en las iglesias donde nos congregamos, la gente a veces anda enojado el uno con el otro, y hay rivalidades, y hay enojos, y hay chismes, y pretendemos de que Dios nos bendiga estando en esa condición. Y siendo que dice que el que se enoja contra su hermano, el que injuria a su hermano, el que chismosea contra su hermano, es digno del infierno. Así que tendríamos que reaccionar en nuestra manera de vivir. Hay que perdonar de corazón. Si Dios nos perdonó a nosotros para que nosotros fuéramos integrantes de su reino, ¿cómo no vamos a perdonar a aquellos que nos hacen cosas que no nos agradan? Uno tiene que querer a la persona, y bueno, y si la persona que está llena de errores se equivoca, hay que perdonarla, lo mismo que Dios nos perdona a nosotros. Y fíjense que nosotros tenemos un dicho dentro nuestro que sale de acá, que el dicho que nosotros tenemos es que es mejor un mal arreglo que un buen juicio, y en realidad es lo justo. Mire lo que enseña Jesús. Si alguien te demanda y te quiere llevar a juicio, procura ponerte de acuerdo con él mientras todavía estés a tiempo, para que no te entregue al juez, porque si no, el juez te entregará a los guardias y te meterán en la cárcel. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que no pagues el último centavo. O sea que dentro del reino de Jesucristo, Jesús nos enseña que es mejor un mal arreglo que un buen juicio. O sea que ya acá aprendemos 2 o 3 cosas que Jesús enseñó ahí, que son las bases de su reino: a que no hay que enojarse, hay que tratar de arreglar las cosas y no llevarlas a un nivel más elevado, y que cuando uno viene a adorar a Dios y se da cuenta que tiene problemas con el otro, hay que primero arreglar los problemas. En la iglesia romana tienen el confesionario. Y bueno, el confesionario es que, como la doctrina de ellos es que la gente es el pueblo y los sacerdotes es de una élite especial, que los únicos que tienen relación con Dios son los sacerdotes. Entonces el pueblo o la grey tiene que venir al sacerdote y contarle su problema, para que el sacerdote le presente el problema a Dios, y el sacerdote le va a dar una penitencia que cumpla, y bueno, y entonces la persona se siente libre de culpa, de pecado. Pero en las otras iglesias cristianas no romanas, nosotros sabemos que somos un pueblo de sacerdotes, todos tenemos acceso a su presencia. Entonces uno tiene que primero arreglar las cosas, y nosotros lo hacemos muy fácil, a veces los cristianos no romanos. Directamente tenemos un problema con alguien y venimos y le pedimos a Dios que nos perdone. Y la relación que hemos tenido con el otro, ¿qué hacemos? Es más difícil que la iglesia romana. Primero hay que ir y pedirle, arreglar la cosa con la persona, y después pedirle a Dios que nos perdone, porque hemos pecado en 2 líneas, una contra la persona que hemos ofendido y otra contra Dios, porque cuando uno ofende a otra persona también la ofensa es contra Dios. Así que yo les aconsejo, para vivir una vida libre de culpa, sin problemas, y que el Señor esté con nosotros, y que cuando vengamos al culto podamos adorar a Dios, que tengamos una conciencia limpia. Hay que arreglar la cosa con la persona y después hay que arreglar las cosas con Dios. Y entonces vamos a poder adorar a Dios libre de culpa y de pecado. Eso Jesús lo enseña como base de su reino. Versículo 27. Ustedes han oído que antes se dijo: no cometas adulterio.
somos seres sexuales. Si no fuera que somos seres sexuales, se exterminaría la raza humana, porque estamos a veces llenos de rencor, resentimiento, y a veces no nos conformamos con vivir una vida como Dios manda, con ser fiel a nuestra esposa o a nuestro esposo, sino que también buscamos experiencias extramatrimoniales, aquellos que somos casados. ¿Qué dice Jesús? No cometerás adulterio, esa es relación extramatrimonial, no cometerás, eso se llama adulterio. Y en la ley dice no cometerás adulterio, en la ley de Moisés dice no cometerás adulterio. Pero yo les digo, mire, Jesús lo eleva, que cualquiera que mira con deseo a una mujer ya cometió adulterio con ella en su corazón. Miren cómo eleva la cosa. Solamente en pensar de ver a una persona, ya sea una mujer a un hombre o un hombre a una mujer, de ver a una persona y desearla, que si uno tuviera la oportunidad de poder tener una relación con ella, ya está pecando aunque no llegue a cometer la acción. Fíjense lo elevado que es el ser cristiano. Menos mal que por ahí dicen que la religión es solamente para los viejos y los niños. Pero la gente joven, y siendo que tenemos una sociedad, no me acuerdo, yo leí una vez, no sé si es el 10 o el 5% de los chicos que una persona cría, de un hombre que cría, no es su hijo, es hijo de otro. Y él no sabe. Yo creo que es el 10%, sociológicamente estudiado, no me acuerdo. Pero, ¿por qué? Porque somos infieles los unos con los otros. Y Jesús dice que uno adultera solamente con el pensamiento. Yo tenía una mujer amiga mía que era tan sexy, tan sexual, que ella cuando veía a un hombre ya lo veía desnudo. No es solamente los hombres que codician a las mujeres, sino también las mujeres a los hombres. Jesús dice que el que codicia, el que mira a una persona y ya piensa en su corazón de que si tuviera la oportunidad mantendría relaciones con ella, ya está pecando en su corazón. Ya tiene que pedirle a Dios que lo perdone. En ese caso no hay que ir y pedir perdón a la otra persona, porque la otra persona ni se entera. Pero sí Dios se entera, Dios conoce nuestros pensamientos. Así que si tú piensas mal, o sea que deseas a otra persona cuando la ves y dices, uy, este es mi príncipe o mi princesa, y ya estás pecando. No es solamente cometer la acción, sino solamente compensarlo. Entonces, en el reino de Jesucristo hay que pedirle perdón a Dios y llegas a esa situación. Y Jesús, mire dónde va. Así pues, si tu ojo derecho te hace caer en pecado, o sea, uno está mirando y codicia, te hace caer, sácatelo y échalo lejos de ti. Es mejor que pierdas una sola parte de tu cuerpo y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Y si tu mano derecha te hace caer en pecado, córtatela y échala lejos de ti. Es mejor que pierdas una sola parte de tu cuerpo y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. O sea que el adulterar con el pensamiento ya es uno merecedor de ir por toda la eternidad lejos de la presencia de Dios. Eso es el infierno. Ya hemos visto dos, uno sobre el enojo y otro sobre el adulterio. Jesús también habló del divorcio en esa base de su reino. ¿Qué pasa cuando las personas? Dice, miren acerca del divorcio. También se dijo antes, cualquiera que se divorcia de su esposa debe darle un certificado de divorcio. Eso no está en los 10 mandamientos, pero sí está en las leyes posteriores que reglamentan los 10 mandamientos. Dice, cualquiera que se divorcia de su esposa debe darle un certificado de divorcio. Pero yo les digo, eso es lo que decía la ley de los hebreos en el tiempo que Jesús vivía, que Jesús hebreo o judío, porque él era judío, porque pertenecía a la tribu de Judea. Pero yo les digo que si un hombre se divorcia de su esposa, a no ser por motivo de inmoralidad sexual, o sea que hay una premisa acá. Si uno se divorcia de la esposa, ¿cuándo se puede divorciar?
cuando el otro le es infiel y uno descubre que es infiel, entonces puede ir a las autoridades y divorciarse. Y acá dice que por causa de, Jesús enseña por causa de infidelidad, él estaba de acuerdo de que las personas se divorcien. Ahora en nuestro país hay divorcio, hasta hace muy poco no había. En la mayoría de los países en el mundo hay divorcio. Pero solamente Jesús acepta el divorcio por causa de infidelidad sexual. El apóstol Pablo va un poquito más. Dice que uno ha sido llamado a ser libre, y si la otra persona lo tiene esclavizado, que lo matonea o ya sea la mujer al hombre o el hombre a la mujer, también puede ir y divorciarse porque no tiene por qué ser esclavo uno del otro. O sea, la Biblia enseña esas dos causas para poderse divorciar. Acá Jesús enseña acerca del divorcio, que a no ser se puede divorciar solamente por motivo de inmoralidad sexual, que si no la pone en peligro cuando uno se divorcia, a no ser por esa causa, entonces pone a la otra persona en peligro de cometer adulterio. Y el que se casa con una divorciada, o podríamos agregar un divorciado, también comete adulterio. Bueno, yo creo que con estas tres cosas ya es demasiado que hemos aprendido. Una es con respecto al enojo, no hay que enojarse. El apóstol Pablo dice, porque nosotros nos corre sangre por las venas y uno por ahí se arrebata y se enoja. Pero ¿qué dice el apóstol Pablo? No dejéis que se ponga el sol sobre vuestro enojo. Es decir, que cuando uno se enoja, se arrebata, ahí nomás hay que ir y pedir disculpas y no dejar que el enojo, porque el enojo perjudica a la persona que se enoja, la destruye. Yo conozco personas que son primos y están enojados por 50 años, por algo que uno le hizo al otro. ¿Y quién es el que vive amargado? La persona que se enojó. Y el enojo a veces trae que se debilitan nuestras defensas orgánicas, físicas, y uno se enferma, no tiene defensa. Viene un virus y no tiene uno la capacidad de luchar en contra de ese virus. Y hoy que estamos en esta epidemia o esta pandemia que está en todo el mundo, esas personas que viven amargadas, que viven porque están enojadas, mire, borrón y cuenta nueva, perdón, hay que perdonar. ¿Para qué? Para que nos beneficiemos con nuestro sistema inmunológico que nos defiende del ataque de los virus que vienen de afuera. Y esta epidemia que tenemos es un virus que viene y que no tenemos todavía la vacuna para contrarrestarlo. Así que hay una sola manera para poder vivir una vida así, que es muy difícil vivir la vida. Es tan sencillo esto, no hay que enojarse, no hay que cometer adulterio, no hay que llevar es mejor un mal arreglo que un buen juicio, no hay que ser esclavo dentro del matrimonio uno del otro, no hay que ser infiel a la pareja. Miren, las mujeres son más infieles que los hombres. Está estudiado sociológicamente que los hombres son infieles en un 50%, pero las mujeres son infieles en un 80%. Bueno, hay que ser cristiano y es pedirle a Dios que nos perdone, que cambie nuestro ser interior, prometerle a Dios ser fiel a Jesucristo y hacer nuestra vida borrón y cuenta nueva. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpiará de todo pecado. Bueno, que el Señor los bendiga, los proteja, tomen una buena decisión en la vida, y hemos sido creados para ser felices y no para ser una manga de amargados. Que Dios los bendiga.